Ayer la cuenta de Twitter del Congreso Nacional publicó lo siguiente. El honorable diputado Mario Pérez presenta moción de elección como comisionado nacional de los derechos humanos a la ciudadana, abogada de profesión, Blanca Saraí Izaguirre Lozano, que anteriormente estaba o tuvo un pasado laboral en el CONAPRED, en la Comisión Nacional de Prevención de Violencia. Aprobada moción de elección. Aquí la pregunta es, Jackie, ¿y el procedimiento? Esta comisión que preside don Mario Pérez está conformada por 11 diputados. Ahí está el diputado Mario Segura, del Partido Liberal, Valesca Portillo, Marcos Velázquez, Felicito Ávila, Karen Dinor Ortega, Teresa Concepción Cálix, Clara Margot González Peralta, Kenia Yamilet Montero Martínez, Carla Medal y Francisco Paz, son los miembros de la comisión nombrada el pasado mes de febrero. Pero ¿y las audiencias públicas? No conocemos, yo no conozco a Blanca Izaguirre, solo sé que es hija de un periodista. ¿Y los demás postulantes? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, realmente, ¿qué méritos tiene la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos? Puede que los tenga altos y nosotros no lo sepamos. Y para eso hay audiencias, para eso se conoce el currículum de las personas que van a aspirar a un puesto de esta gran categoría. Si no puede hacerse presencial porque por la pandemia y el Congreso no ha estado virtual, pues. Sí. Y entonces, ¿por qué no exigieron los liberales, por ejemplo, audiencias virtuales? ¿Qué le parece si ya de un solo nos vamos con reacciones? Está con nosotros el diputado Juan Carlos Elvir. Espero yo que también en unos minutos esté la diputada Carla Medal, que está dentro de esta comisión, para que nos hablen un poco qué fue lo que pasó ayer a quemarropa. Hoy por la mañana nos dimos cuenta que ya tenemos nueva comisionada nacional de los derechos humanos y una comisionada que no mucha gente conoce. Entonces, ¿cuáles fueron los méritos, cuáles fueron los parámetros, cuáles fueron las bases para que los diputados del Congreso Nacional a quemarropa decidieran a la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos? Diputado Juan Carlos Elvir, buenos días. Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y un saludo a los panelistas también, Eduardo, Rafael. Señalarle el siguiente, la misma sorpresa que tiene usted, la tuvimos nosotros. Primero, esta reunión fue convocada a partir de las 11 de la mañana, el día de ayer, imprevista, con agenda que desconocíamos. Y esa es la circunstancia que le puedo plantear. No puedo ponerle otra expresión porque es la verdad. Y en ese sentido yo creo que hay unas cosas que no estamos midiendo y es el aspecto de la institucionalidad, el daño a la institucionalidad. Creo que desde el 2009 el Comisión de Derechos Humanos ha venido en un serio deterioro de credibilidad ante la población, a tal grado que es sustituida por otras organizaciones no gubernamentales debido a las debilidades institucionales que presenta. Y este es un raciocinio más. Y entonces el voto de ustedes, o sea, la oposición de ustedes como partidos de oposición... Fue aprobado por 63 votos, hasta donde tengo entendido, en el Congreso. Recuerde que la mayoría en el Congreso se logra, sí, y eso está en el reglamento interno, con la mitad más uno de los presentes. O sea, no necesita los 128 diputados, si hay 90, y con 46 se eligen. Un ejemplo, por mayoría simple, de los 90 que están basados en el quórum, siempre que hay acuerdo. Ese es el reglamento interno del Congreso, que por cierto, para ser modificado requiere 2/3 del Congreso para ser modificado. Bueno, don Eduardo Facusé, ¿cómo queda? Porque no se siguieron los procesos que estamos acostumbrados a ver para conocer el currículum de la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias y un gusto saludarlos, al igual que a Rafael y a Juan Carlos. Realmente lo que preocupa aquí es la falta de institucionalidad, como bien lo menciona el diputado Elvir. Realmente hemos perdido hasta la moral y las buenas costumbres, porque tal vez no es un requisito legal, ¿verdad? No, yo desconozco el proceso realmente, qué es lo que requiere, pero por respeto a la población, a la oposición, se debe de hacer por lo menos audiencias, conocer el currículum de las personas que van a ocupar estos cargos. Yo no conozco a la señora Izaguirre, le deseo éxito, pero realmente la manera como sale electa
es totalmente sin credibilidad, de una manera atropellante, cuando ella más bien lo que viene a querer salvaguardar son los derechos. Entonces es irónico, ¿verdad?, que no se respeten los derechos en el proceso a elegirla. O sea, no tiene ni pies ni cabeza esto. Realmente entristece, pero hemos visto cómo ya en el Congreso ya realmente no hay ningún tipo de respeto, ni por la moral, ni por la buena costumbre. O sea, realmente es un mercado ese Congreso. Esa es la mera realidad, ¿verdad? Es triste, pero es a lo que hemos llegado. Bajo el liderazgo de este gobierno, ha destruido todo lo que es la institucionalidad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Hemos visto cómo todos los indicadores en todas las áreas han tenido de crecimiento. Hay una fuga de capital, una caída en la parte económica. Es un desastre, ¿verdad? Pareciera que están generando crisis a propósito de lo mal que hacen el trabajo. Realmente deja mucho que desear. Como ciudadano me siento decepcionado, avergonzado de las autoridades que tenemos, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. No se nos vaya, don Eduardo, porque necesitamos más reacciones de su parte. Mire, el procedimiento, abogado Rafael Jerez, también de ASJ, el procedimiento es sencillo, y lo sabe el diputado Elvir. Es decir, es una persona que sea mayor de 30 años, que esté en goce de todos sus derechos, hondureño por nacimiento, con experiencia profesional en el área de las ciencias jurídicas y sociales, o profesional universitario versado en derechos humanos y de conocida honorabilidad. Pero el procedimiento, esta comisión de 11 diputados tenía un cronograma para presentar a más tardar en marzo pasado, 1, una evaluación curricular, 2, los candidatos que iban a pasar por el proceso de audiencias públicas y elaborar el reglamento de audiencias públicas. Y eso es lo que no se hizo, abogado Rafael Jerez. Cualquiera podrá decir que las audiencias públicas son mero procedimiento y que se las pasan por un lado, pero es un proceso que hay que seguir, es un proceso de transparencia. Así es, y de hecho tenemos que tomar como precedente incluso la última elección que realizó el Congreso Nacional, y fue precisamente la de las autoridades electorales en agosto de septiembre del año pasado. Y de hecho, cuando se llevaron a cabo esta elección del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral, el Congreso Nacional accedió a hacer una etapa de evaluación curricular y una etapa de audiencias públicas para conocer a profundidad el currículum de los postulantes. Lo que llama la atención aquí son dos cosas. Lo primero es que, claro, en la Constitución de la República lo único que pide en el caso de la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es que sea electo por mayoría, ¿no? Y le delega a la ley orgánica de esta institución un poco más el proceso con los requisitos que usted establece. Si nos retrotraemos a la elección que se llevó a cabo en 2014, ahí también se nombró una comisión multipartidaria y sí se llevaron a cabo la etapa de evaluación curricular y audiencias públicas. ¿Cuál es la importancia de estas etapas? Bueno, precisamente evitar lo que estamos discutiendo ahora, que no podamos conocer cuál es el trasfondo, cuál es el contexto, la trayectoria profesional de esta persona. Naturalmente, al no poder conocer precisamente ni siquiera la propuesta que esta persona lleva para dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ahí surgen todas las irregularidades que se pueden tener. Y el problema aquí es que cuando hablamos de irregularidades, Aldo y Jackie, claro, se tendría en un caso de estos presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero recordemos que existe la inmunidad parlamentaria también, ¿no? Y esta inmunidad protege a cualquier diputado por el ejercicio del cargo en cualquier tipo de investigación civil, penal o administrativa. Entonces, sí es lamentable porque, es decir, un proceso que se desarrolla en menos de 5 minutos y vota cualquier precedente que haya hecho el Congreso Nacional de elecciones por medio de un proceso abierto y transparente, ¿no? Quizás esto es todo lo contrario a cualquier intento de abrir un poco más el proceso al público después de que se haya nombrado una comisión multipartidaria para que, como usted lo dice, se reciban los perfiles de los propuestos, se socialicen y se haga el procedimiento como anteriormente se ha hecho, ¿no? Entonces sí es lamentable y lo
Lo que más lamentamos es que ya no se puede revertir, ¿no? Sí. Sino que es una decisión que ya tomaron. Quizás hay que evaluar, como lo menciona el diputado Elvir, las condiciones en que quedó el acta de la sesión para determinar si realmente se cumplieron el número mínimo de diputados que pide la ley y la Constitución para poder darse esta elección, ¿no? Bueno, y es que es la pregunta del millón, diputado Juan Carlos Elvir, usted que estuvo en esa sesión, ¿conocieron el currículum de los demás candidatos? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, sería faltar a la verdad señalar cualquier actor, cualquier otra expresión. No tuvimos conocimiento, no sabíamos que estaba agendado el tema y fue ventilado, fue votado. Yo quiero apelar a algo y llamar al partido de gobierno a que reflexione, porque yo siento que parte de esta dificultad se trata por las divisiones internas que tiene el Partido Nacional. Razono ese criterio porque la premura y la acción demuestran algún tipo de improvisación en alguna medida. Y critico algo también que creo que debe reflexionar. Mire, desde el 2009, el deterioro de la institucionalidad en el tema de derechos humanos ha sido tremendamente grave. Y está llegando a un nivel que descalifica al país en lo que corresponde a los organismos internacionales también. Recordemos que el tema de derechos humanos se vuelve un tema sensible también para muchos aspectos de cooperación, inclusive de calificación de país en cuanto a su seguridad jurídica también. Y en esos sentidos creo que no medimos las consecuencias que tiene tomar este tipo de decisiones, que no son las mejores y que obviamente deterioran también la credibilidad de la institucionalidad en la cual la población debe de confiar, porque recordemos que es la figura ombudsman, sí, es la figura defensora del pueblo y que en otros países representa aquellos equilibrios de los abusos del poder. Y en alguna medida, al no existir esa figura, la misma población no lo toma en cuenta, no lo reconoce y por consiguiente pierde legitimidad en cuanto al proceso de participación en el escenario político nuestro y social. En otros países el ombudsman es una figura emblemática, o sea, respetada, conocida. Al estilo en Honduras, por ejemplo, de don Leo Valladares Lanza, que sí cabía en esos zapatos. Miren, yo recuerdo lo sucedido del 2009 y con una figura como Ramón Custodio, con mucho reconocimiento nacional e internacional. ¿Qué pasó después del 2009? Y de ahí para allá, de ahí para acá, el franco deterioro de lo que ha venido pasando con esa institucionalidad. Póngame el tuit de don Eduardo Facusé, por favor. Tengo un tuit que publicó don Eduardo Facusé, bastante duro, don Eduardo, en el sentido de cuestionar el hecho de que no se haya seguido el procedimiento y el hecho del deterioro de la figura del ombudsman y también el deterioro de la figura del diputado también. Don Eduardo Facusé ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Dice don Eduardo: insólito cómo el Congreso Nacional procede a escoger al nuevo comisionado de Derechos Humanos, atropellando el derecho que tenemos como población a audiencias públicas para conocer la candidata. Atropellan la ley para escoger al que debe protegerla, don Eduardo. En Honduras la ley es un adorno. Sí, la realidad es que, como bien lo dijo anteriormente Rafael y el diputado Elvir, o sea, lo que más denota esto que sucedió ayer es la falta de transparencia. O sea, y esto realmente ha sido ya es una costumbre para este gobierno actuar de esta manera. Cuando no hay transparencia, entonces uno se pregunta, ¿y por qué no hay transparencia? Es obligada la pregunta. ¿Será que están nombrando una persona que va ya con instrucciones precisas de cómo manejar esto? ¿Por qué no se da el debate? ¿Por qué no hay otros candidatos en la palestra? O sea, ya está arreglado esto, ya está decidido esto, cómo se va a actuar, de qué manera. Deja muchas inquietudes. Yo creo que lo más triste es cómo se ha ido destruyendo la institucionalidad, destruyendo el Estado de Derecho al punto que ya casi no queda nada. Realmente
el retroceso que ha tenido el país en lo que es Estado de Derecho, en lo que es institucionalidad, en lo que es seguridad jurídica, es monumental. Y eso solo se traduce en peores condiciones, en mayor pobreza, porque aquí no va a venir nadie a invertir con ese tipo de situaciones. O sea, el dinero es apolítico, la inversión es apolítica. La inversión no anda viendo si es liberal o es nacional. La inversión lo que mira es si es seguro invertir en ese país. Y aquí lo que estamos viendo es una destrucción de la institucionalidad que al final es de la república que tenemos, ¿verdad? Y que debemos de compartir, pero que lastimosamente este partido de gobierno sencillamente se ha encargado de desarmar completamente. ¿Con qué propósito? No lo sé sinceramente, pero no quisiera especular porque se me vienen razones bien negativas, ¿verdad? El por qué han hecho y han estado haciendo esto. Sí deja mucho que desear. Yo tal vez lo único que dijera es que a la recién electa comisionada, si tiene dignidad, renuncie a ese puesto que le acaban de asignar, porque la manera como fue electa no es la más correcta, no es la más transparente, no es la que refleja el deber que ella quiere cumplir, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que como personas, si el proceso no es correcto, debemos de hacernos a un lado, ¿verdad? Esto no trae nada bueno, realmente da vergüenza, es desastroso, no abona ni ayuda a los problemas que ya tenemos, ¿verdad? En la parte económica, en la parte de salud, en la parte, ¿verdad? de los huracanes que han caído en la zona norte. Realmente no abona en nada, ¿verdad? Muchas gracias. Abogado Jerez, es impactante lo que ha dicho don Eduardo Facusé. Si tiene dignidad, renuncie, porque no fue una manera transparente la elección. Este es el mensaje para la nueva titular de Derechos Humanos, la nueva Comisionada Nacional de Derechos Humanos. ¿Esto puede traer un impacto en imagen país, abogado? Definitivamente, y especialmente en el tema de derechos humanos, recordemos que la protección y promoción de derechos humanos está protegida no solo por un sistema nacional, sino por un sistema interamericano al que Honduras pertenece, ¿no? Y ante el cual se llevan a cabo procesos contra el Estado de Honduras por violaciones a estos bienes jurídicos. Entonces, cuando un proceso de esta naturaleza no se lleva a cabo con la amplia participación y sobre todo transparencia para elegir a la persona que lo va a dirigir, naturalmente que ahí vienen los cuestionamientos no solo desde adentro, sino también desde afuera, porque claro, ahora mismo estamos discutiendo la transparencia y la legalidad del proceso, pero esto trae consecuencias. La primera, por ejemplo, son todos los casos, las denuncias que se han presentado por violaciones a derechos humanos en procesos electorales. Recordemos que hace poco también se dio la desaparición forzada de algunos miembros de la comunidad garífuna en el norte del país. Entonces, es decir, hay denuncias graves que están pendientes contra el Estado de Honduras. Y le doy un dato, la importancia de la persona que ejerce este cargo también se remite a que participará en la Junta Nominadora de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Y también, para que tengamos en cuenta los precedentes, Mario Pérez y Tomás Zambrano, que fueron quienes dirigieron esta elección, formaron parte de la comisión multipartidaria de hace 6 años que hizo audiencias públicas y evaluación curricular para la persona que en este caso resultó electa, que fue el señor Roberto Herrera Cáceres. ¿Por qué no lo hicieron ahora? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, esa es la gran interrogante y los hemos estado llamando a ambos, pero el problema es que no responden. Gracias, Juan Carlos, gracias, don Eduardo, y gracias al abogado Jerez. El problema es que vienen más elecciones y si ya no se siguió el procedimiento en esta, las otras vienen sin tocar tablita. Y mire lo que dijo el abogado Jerez. Póngale ojo a eso que dijo el abogado Jerez. Sí, porque el comisionado propone candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Son puntos clave. Gracias a nuestros invitados por sus reacciones. Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ustedes. Don Eduardo, gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias, abogado. Bueno, está también, entiendo, la abogada Carla Medal. Ella es la diputada Carla Medal, es miembro de la comisión. Ella participó, o sea, está en esta comisión de 11 diputados, en esta comisión multipartidaria. La diputada Carla Medal, representante del Partido Liberal, dice don Juan Carlos Elvir que lo sorprendió la presentación ayer de la moción. Habrá que ver si la diputada Medal sabía de todo este proceso, porque ella es parte de la comisión. Sí, diputada, bueno, ya nos dijo el diputado Juan Carlos que Elvir, que los agarraron a quemarropas, pero usted está dentro de esta comisión, diputada, y es usted quien conocía un poco más sobre esta elección que realmente nos ha dejado sorprendidos. Un gusto, licenciada Jacqueline Redondo, un gusto, licenciado Aldo Romero. En efecto, como parlamentaria, como diputada, debo denunciar de manera pública que su servidora era integrante de la comisión que se nombró para la elección del ombudsman, bien, ahora ombudswoman, ya que fue una mujer. Sí. En ningún momento se nos convocó. La situación en todo esto radica en primera instancia en la división que existe en el Partido Nacional. Algunos apoyan a la corriente del doctor Mauricio Oliva, otros apoyan a la corriente encabezada hasta en este momento por don Narri Tito Asfura. Y esto yo lo puedo decir con certeza porque cuando consultamos sobre la nómina, sobre las audiencias públicas, bien, podían ser virtuales, lo que se nos informó es que solo habían presentado 2 opciones y que bien, pues al parecer ganó la opción de una de las corrientes. Como bien ya decía el abogado que me antecedió, la importancia en esta elección irregular radica en que ahora la ombudswoman formará parte de la Junta integrante para la elección del próximo fiscal general de la República y de la próxima Corte Suprema de Justicia. Me sumo a las denuncias del diputado Juan Carlos Elvir. Se nos convocó el día de ayer a las 11 de la mañana para las 5 de la tarde. La sesión empezó minutos después de las 8 de la noche. Recibimos los dictámenes al correo electrónico a las 8 de la noche. ¿Cómo es posible, y me pregunto, cómo es posible que la Junta Directiva del Congreso Nacional continúe con estos actos irregulares en medio de la crisis? Por favor, Junta Directiva, por favor. Mire, a mí sí me gustaría saber si las y los diputados conocen los otros proyectos que se aprobaron el día de ayer. Hay otros temas que no se han tocado. Se aprobó también el día de ayer que habrán nuevas medidas para que el SAR cobre de manera electrónica, atropellando a la población misma cuando el gobierno no ha dado indicios de querer colaborar con la población. Por otra parte, se aprobaron algunos millones para afectar a las personas afectadas por ETA y OTA. Lo que esa aprobación significó es que ahora se le aprobaron, se aprobó un presupuesto para algunos candidatos a cargos de elección popular para que puedan hacer política con los impuestos de la población misma. Usted no sabía de los currículums, ¿usted no conoció los currículums? No conocí de ninguna candidata ni candidato a cargo de comisionada. De ninguna candidata ni candidato. ¿Sabe qué es lo que sucede, el licenciado Aldo Romero? Que generalmente se integran estas comisiones con personas que no tienen mucha beligerancia. Entonces, por eso es que cuando ya empiezan a sentir que habemos algunos que empezamos a tener beligerancia, entonces se nos va excluyendo. Pero es lamentable que estén haciendo y deshaciendo a costa de la desigualdad, las muertes y la pobreza de la población hondureña. No conocimos estos currículums. Yo no puedo decir ni siquiera si la persona nombrada, si la nueva ombudswoman cumple con las capacidades o no, porque ni siquiera tuve a la vista la hoja de vida de ella. En ningún momento yo pude entrevistarla a ella y es una lástima.
Perfecto, diputada y abogada Carla Medal, miembro de la comisión, que imagínense, es lo más ilógico que los mismos miembros de la comisión del Congreso Nacional no conocían los perfiles. Pero como decía la diputada, los están excluyendo. Realmente deja mucho que desear y por eso trajimos al debate el tema de la nueva comisionada nacional de los derechos humanos, a quien no tenemos mucho el agrado de conocer su currículum, su hoja de vida. Lo único que sabemos de ella es que estuvo en el de tortura, el de, de prevención. El único. No es la persona, no, es el cargo. Exacto. Y es el procedimiento. Y la manera como se hizo. Y es el procedimiento. Sí. No estamos calificando aquí idoneidad. Gracias, diputada Medal. A sus órdenes. Disculpas por la cámara, pero voy en el vehículo. No hay problema. Hay pésima señal. A sus órdenes. Gracias, diputada Medal. Gracias, diputada. Gracias. Bueno, miren, hemos estado hablándole a don Tomás Zambrano. Nos contestó su secretaria diciendo que está en una reunión y no nos puede atender. ¿Y a Mario Pérez? Hemos estado insistiendo con don Mario Pérez, ¿verdad? Que es el diputado mocionante, presidente de la comisión multipartidaria. Vamos a ver si ponemos la fotografía de la nueva comisionada nacional de los derechos humanos. Se la vamos a poner en pantalla. Fue enviada a Kevin para que la conozcamos un poco. Ella va a ser la titular de esta dependencia. Ya no vamos a ver a don Roberto Herrera Cáceres. Él ya termina su periodo, su Ahora proceso. va a estar Blanca Izaguirre. El debate no es quién sino ocupa cómo. El cargo. Sino cómo, porque sabemos que ella sabe mucho de derechos humanos, no la vamos a desmeritar, pero fue la manera en cómo se hizo esta elección, que esto nos va a golpear duramente, porque mire lo que dijo don Eduardo Facusé, fue claro y conciso. Esto va a impactar de manera fuerte a imagen país, por la forma en la que se hizo. Pero bueno, vamos a tener más reacciones sobre este tema. Reiteramos, mire, esta comisión debió haber elaborado un reglamento y un cronograma de trabajo que incluyera dos elementos básicos. Uno, evaluación curricular y dos, audiencias públicas. No se cumplió ni el uno ni el otro, ¿verdad? No se cumplió con el cronograma, no se cumplió con el reglamento, no se cumplió con la evaluación curricular, no se cumplió con la ley de audiencias públicas. Es la primera mujer en ocupar el cargo, ¿verdad? Será la primera mujer en ocupar el cargo de comisionado de los derechos humanos. Ya antes lo había hecho don Ramón Custodio López en 2 ocasiones, el abogado Rodrigo Valladares Lanza, ahora don Roberto Herrera Cáceres. El asunto no es tanto quién ocupa el cargo hoy, sino que el procedimiento que es en 5 minutos se escogió el nuevo CONADE, ¿verdad? 5 minutos. En 5 minutos. Bueno, tendremos, me dice el diputado Tomás Zambrano, estoy en reunión sobre el tema de presupuesto. Aquí tengo el Twitter. Sí, recuerde que hoy sesionan los diputados, tiene que aprobarse hoy o mañana este presupuesto general de ingresos y egresos correspondiente para el próximo año, pero tiene que dar la cara, diputados. Sí, y explicar, o sea. Sí. Y si no, creo que la abogada Izaguirre, lo correcto sería que ella planteara su currículum al país. Sí, que ella nos diga en dónde ha estado, pero imagínense, realmente eso es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, es que son las clásicas elecciones de dedo, ¿verdad? El clásico dedazo al que nos acostumbró este Congreso Nacional y que lamentablemente se convierte en una mala costumbre. Bueno, tendremos más reacciones sobre este tema más adelante. Ella es la abogada Blanca, ¿verdad? Blanca Izaguirre. Blanca Izaguirre. Ella es la nueva comisionada de Derechos Humanos, escogida mediante moción del diputado Mario Pérez y mediante los votos de la mayoría en la sesión. La mayoría, entiendo, de diputados nacionalistas y seguramente algunos diputados liberales tuvieron que haber votado
Aunque no, ellos tienen la mayoría, ¿verdad? El Partido Nacional tiene la mayoría. Sí, y por mayoría sí, es que con los diputados del Partido Nacional se fueron, pues, y alguna parte del otro lado, que ellos tienen un lado ahí, los de liberales tienen un nombre ahí que no quiero decir, pero con esa parte de los liberales también se fueron. Hay que ver, y vamos a seguir dándoles reacciones sobre el impacto de la forma en la que se nombró a la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Y mire, es que no tengo ni palabras para decirlo, porque y los demás, y los derechos humanos de los demás que optaron en el cargo. Se violentó el derecho de la sociedad a saber del procedimiento. Bueno, tendremos más reacciones en breve sobre este polémico tema, esta polémica elección en 5 minutos, a petición de don Mario Pérez, de la nueva comisionada de los derechos humanos, en sustitución del abogado Roberto Herrera Cáceres.